Hola, en el video de hoy hablaremos sobre el tercer laboratorio enfocado a la potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Los objetivos del laboratorio son determinar la potencia emisiva, verificar las leyes de radiación y determinar y corroborar el factor de forma. Para poder realizar esto, primero debemos tener claro qué es la radiación, la cual es un mecanismo de transferencia de calor, al igual que la convección y la conducción. Lo que diferencia la radiación de los otros dos métodos es que no necesita de un medio físico para ser transmitido, es decir, nos permite transmitir calor o energía a través del vacío. Esto lo logra por medio de ondas electromagnéticas producidas por alteraciones en las configuraciones electrónicas de los átomos de un cuerpo. La tasa de liberación de calor por radiación se denomina potencia emisiva y para superficies planas viene dada por la ley de Stefan-Boltzmann y es igual a la constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor se encuentra en pantalla, por la emisividad multiplicada por la temperatura absoluta medida en Kelvin de la superficie elevada a 4. Tiene unidades de watts por metro cuadrado, lo cual nos indica que el valor de la potencia emisiva viene dado por unidad de área. También es importante mencionar que la emisividad es la razón entre la potencia emisiva del cuerpo real y la potencia emisiva de un cuerpo negro a la misma temperatura. Un cuerpo negro podemos decir que es una idealización que absorbe y irradia lo máximo posible, lo cual viene dado por la ecuación mostrada en pantalla. Ahora, lo que sucede cuando existe transferencia de calor por radiación entre dos superficies es que la potencia que recibe una de ellas es solo una fracción de la potencia emitida por la otra fuente. Esta fracción se define como factor de forma o factor emisivo, que es la fracción entre lo que recibe el cuerpo sobre la radiación total emitida por el emisor, tal como se aprecia en la fórmula. Para superficies finitas, el factor de forma se define por una integral, donde el θi y el θj son los ángulos que existen entre la línea recta que une las dos superficies y la normal de cada una de estas. A partir de esta forma obtenemos la propiedad de reciprocidad, la cual nos permite calcular el factor de forma de una superficie IJ teniendo el valor de su recíproco JI y las relaciones de las áreas. Para el procedimiento, primero se tomaron las condiciones ambientales y se encendió el banco de ensayos con el cual se regula el voltaje de la fuente emisora. Esto generará variaciones de temperatura en el emisor que veremos reflejada en las lecturas del multitester. Para la primera medición, se deja el receptor a 15 centímetros de la fuente, la cual es un filamento incandescente. Se ajusta el amperímetro del banco de ensayos a 6,4 amperes y se mide el voltaje en el receptor. Posteriormente se repite esta prueba para los distintos amperajes requeridos. Luego, se varía la distancia a 30 centímetros de la fuente y se repite el procedimiento. Para la segunda parte, se direcciona el receptor en 20 grados en sentido horario, repitiendo el procedimiento de medición para los mismos amperajes. Luego, se vuelve a modificar la dirección del receptor, ahora en 20 grados antihorarios, desde la línea recta y se mide para los mismos amperajes. Los datos obtenidos se agrupan en tablas. Realizamos una tabla por cada experimento, es decir, 4 tablas en total, donde en la primera corrida vamos a tener la intensidad de la fuente, en la segunda el voltaje de la fuente y finalmente el voltaje medido en el receptor. Calculamos la potencia en la fuente y el receptor. Para la fuente usamos la ley de Stefan-Boltzmann. Para el receptor consideraremos un factor de emisividad igual a 1. Teniendo las potencias de emisor y receptor para todos los ensayos, podemos obtener los factores de forma para cada uno de ellos. Con estos datos, se logró determinar cómo varía la potencia recibida por una superficie con respecto a la que entrega una fuente, logrando demostrar que existe una relación con la distancia que separa un emisor de un receptor. Esto porque los datos mostraron que la potencia disminuye a medida que se aleja la fuente. Esta variación se cuantifica con el factor de forma. Para el caso de cambio de ángulo, se vio que la potencia también disminuye a medida que aumenta el ángulo. Esto se explica porque el área normal que se encuentra expuesta a radiación disminuye. Por otro lado, se observa que existe diferencia entre los valores calculados y teóricos para la potencia emisiva. Esto se debe a errores humanos en la medición, ya que las condiciones de trabajo no eran ideales. Por ejemplo, había inestabilidad de los equipos e interferencias en la medición. Además, no consideramos la transferencia por conducción y convección de la fuente al ambiente.